Sométete a Trump, porque la Biblia así lo manda. Saludos amigos. Estos videos los hago, lo confieso, con el propósito fundamental de poner de relieve las estupideces que la religión cristiana afirma como si fueran verdades universalmente santas. Primero, con la intención de ayudar en lo que pueda a todos aquellos que habiéndose dado cuenta de la trampa del denominado cristianismo, salieron de allí corriendo como alma que lleva el diablo, y se sienten culpables y enemigos de Dios por haber hecho eso, teniendo que sentirse en realidad orgullosos de haberse comportado como personas dignas, veraces y nobles. Segundo, también con la intención que los jóvenes y no tan jóvenes que atraviesan momentos difíciles en la vida no caigan en esa trampa de mentiras mezcladas con medias verdades, cuyo propósito es controlar las conciencias libres y entontecer la inteligencia de los que acuden a ellas de buena fe y con necesidad de ayuda desinteresada. Y les confieso, queridos amigos, les confieso que este trabajo, aun con el lastre que me proporciona mi evidente bajo nivel de preparación intelectual, que comparado con el de Borges, por ejemplo, me hace poco más o menos que un gusano con gafas, no se me hace, no obstante, nada difícil en lo absoluto. Tal vez, tal vez esta facilidad que tengo se deba, ¿para qué vamos a engañarnos?, a la completa y absoluta necedad que contienen la inmensidad de las afirmaciones religiosas cristianas que, repito, son aceptadas como verdades profundas salidas de las mismas fauces del Dios judío. Para ellos el único y verdadero Dios, pero que para una persona normal esas tonterías claras y contundentes no son nada más que maldades manifiestas, la mayoría de ellas. Ejemplo brillante y notorio de lo que estoy diciendo aquí, hoy y ahora, es lo afirmado por el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, para justificar la política del gobierno trumpiano de separar a los hijos de los emigrantes y encerrar a estos pobres infantes en centros de detención durante meses, como si fueran unos criminales abyectos. Resulta que este chiquilicuate ramplón de Sessions, muy protestante y evangélico él, no tuvo empacho en revestirse de genuino predicador redneck, sacar su amada Biblia negra, con la que duerme agarradito todas las noches, y poniendo su cara más dura, la cara más dura que el mármol de Carrara, escupió una reverenda estupidez anacrónica, que es la mayor falta de respeto bíblico a la inteligencia democrática más elemental. Para defender la nefanda acción de su jefecito de la Casa Blanca, Jeffrey leyó el texto bíblico que se encuentra en Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios mismo han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amigos,
No es nada complicado en realidad, ni tampoco se requiere un título universitario para darse cuenta de que la Biblia es un tratado antidemocrático absolutista ideado para controlar, en el nombre de un Dios falso, las libertades ciudadanas. La Biblia ha sido, es y será la herramienta más útil en las manos de dictadores, sátrapas, tiranos y déspotas en general. Con ella en la mano se puede defender al rey opresor totalitario que aumenta los impuestos por la gracia de Dios. También se puede justificar la esclavitud de un ser humano por otro que lo somete a vejaciones y abusos continuos, porque esa práctica resulta que es ejemplo de la esclavitud del creyente para con su Dios hebreo. Con la Biblia en la mano se le concede un pasaporte franco a la voluntad repugnante de las autoridades repugnantes para que hagan lo que les venga en gana, porque como nos leyó el fiscal general de los Estados Unidos, lleno de autoridad de lo alto, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta es la palabra de Dios, la palabra de un Dios déspota y totalitario que yendo de frente contra el pueblo apoya a todos aquellos que son tan déspotas y tan totalitarios como ese Dios que dicen que inspiró estas palabras. No cabe duda, queridos amigos, que en la afirmación está implicada la estupidez del asunto. Sessions, la marioneta del magnate de la payasada, ha hecho el ridículo más espantoso, como cabía de esperar, obviamente, al tratar de poner al Dios de los judíos y cristianos al lado de Trump, protegiéndole, y protegiendo también su indecente e inhumana política migratoria, y exhortar además manipulando la palabra de Dios para manipular a todos los que le escuchan con el propósito de que se sujeten al rey de los casinos, so pena de ir contra Dios de frente. Y yo me pregunto, ¿tan desesperado está Trump que tiene que usar al Dios judío y a la Biblia para justificar sus indecentes acciones? ¿Por qué no se refiere a los libros bíblicos para condenar el adulterio con estrellas pornográficas o con conejitas de Playboy? ¿Por qué no se refiere a la Biblia, a lo bueno que tiene la Biblia, para condenar la burla a un impedido físico o para denunciar la mentira? La verdad, queridos amigos, es que Sessions, en su alocada obediencia ciega a su jefecito, no ha calculado bien las consecuencias que tiene el texto de Romanos 13 que leyó. Porque si es cierto, como dice la Biblia, que el Dios hebreo es el que pone y apoya a las autoridades, es cierto también que el Dios judío instituyó a Hitler como la autoridad suprema del Tercer Reich alemán, y según el texto de la palabra del Dios hebreo que se lee, el que se opusiera al monstruo de Braunau, Adolf Hitler, se oponía al Dios de los judíos, ya que evidentemente ambos eran aliados en una misma sociedad. Amigos, es impresionante la capacidad de la religión para cegar las conciencias y enfocarles la poca vista que les queda en idioteces. Stalin, Mao, Stroessner, Castro, Videla, Maduro, Pol Pot fueron y son autoridades en sus países. ¿Quiere decir entonces
que todos estos monstruos asesinos fueron colocados por el Dios judío y fueron o son respaldados por él, de tal forma que los que se oponen a sus crímenes ofenden al Dios de la Biblia y serán perseguidos eternamente por esa divinidad? ¿Deberán o debieron sujetarse todas aquellas pobres gentes al dominio y abuso de estos gobernantes corruptos, déspotas y además imbéciles? Porque resulta que el Dios hebreo los respalda y los apoya, como dice la palabra inspirada por Dios, útil para corregir y para enseñarnos en justicia. ¿Qué clase de recomendación nos está dando aquí el Espíritu Santo que supuestamente inspiró Romanos 13, 1 y 2 y que fiel e ignorantemente expone que dicen que es el máximo representante de la Fiscalía norteamericana? Y deseo hacerles notar en una pequeña digresión que este texto es con el que comienza uno de los capítulos más elevados de los libros bíblicos, Romanos 13, el capítulo del amor. Pero qué gran contradicción. En el mismo capítulo 13 de Romanos se propicia el abuso despótico de las autoridades opresivas y también se nos recomienda la rendición total a sus caprichos. Y un poquito más adelante, resulta que se nos instruye acerca del amor. El infierno y el cielo cogidos de la mano. Eso es la Biblia, la palabra de un Dios totalmente loco. Por otro lado, queridos amigos entrañables que me atendéis sin juzgarme, si Trump está puesto por el Dios judío y éste lo respalda como dice la Biblia, entonces resulta que Trump es nuestro modelo, es nuestro ejemplo a seguir. El presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe de los ejércitos, el ungido por Dios para este noble destino y a quien naturalmente el Dios judío apoya con toda la fuerza de su espíritu, como dice Sessions al citar la Biblia, la palabra de Dios, debe ser entonces nuestro referente, nuestro modelo, nuestro ejemplo a imitar. Y eso nos conduce a unas conclusiones tan locas como ciertas. Casados, vámonos de putas al burdel. Y si luego nos amenazan con llamar a nuestras esposas para extorsionarnos, no hay problema. Hagamos lo mismo que el enviado y el respaldado por el Dios judío y démosles a esas trabajadoras una cantidad de dinero para que se callen y no revelen nuestros secretos, ¿no? Porque si eso es lo que hace la autoridad enviada y respaldada por el Dios judío, si ese es su ejemplo, ¿no deberemos nosotros, pobres gusanos de la vida, hacer lo mismo? Negociantes, escuchad, por favor, sed truanes, engañad, mentid, aprovechaos del obrero y juzgad, quiero decir, con los recovecos legales para saliros siempre con la vuestra. Usad a vuestros abogados para lavar toda la porquería que dejáis a vuestro paso. Y que si alguien debe de ir a la cárcel, que sea el abogado. Políticos, escuchad, Maquiavelo es vuestro gran príncipe. Y Trump, el profeta instaurado y aceptado por el espíritu del Dios hebreo. Así que, oye, torced la verdad y manipuladla. Donde dijisteis digo, ahora dentro de un ratito decid que dijisteis Diego, y enmarañad la verdad hasta que no se pueda diferenciar de la mentira.
Hombres en general, escuchad, por favor, no os preocupéis de nada. Agarrad a las mujeres por el coño, porque ese es el ejemplo que nos ha dejado la autoridad delegada del Dios bíblico. No os preocupéis por las consecuencias legales, porque el fiscal general del Estado, Jeff Sessions, nos leyó la Biblia, donde dice que el presidente de los Estados Unidos fue puesto por Dios y es nuestro ejemplo a seguir. A él debemos sujetarnos, a él debemos imitar, porque si no lo hacemos, si no lo imitamos, si no lo respetamos, si no seguimos sus costumbres, nos estamos convirtiendo en enemigos del Dios judío. Amigos míos, esto ya ha llegado al punto de convertirse en una hipérbole helicoidal con tentáculos metafísicos. Yo no me explico cómo es posible que en un país como Estados Unidos, tan celoso con la separación entre la Iglesia y el Estado, tan inclinado a la defensa de las libertades individuales, al menos en teoría, el representante máximo de la Fiscalía y abogado de profesión se tome la libertad de pisotear públicamente los estatutos fundamentales de la Constitución del país, diciendo además una tontería soberbia que nos retrotrae a los momentos más oscuros de la historia, aquellos tiempos en los que la Biblia era un documento incuestionable, porque era, según decían, la palabra de Dios, que permitía que mal nacidos subyugasen impunemente a las gentes sencillas. Amigo fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, las cosas han cambiado. No sé si te habrás dado cuenta o vives en tu mundo particular. Hoy, en Estados Unidos, el Dios judío no pone ni quita a ninguna autoridad. Eso ya pasó. Ahora es el voto de un pueblo responsable el que los pone y los quita. Eso se llama democracia. La democracia estadounidense. Y si a alguien hay que culpar de que este virus trompiano infecte y amenace con la destrucción de los pilares de la democracia americana, no es a Dios, sino a los que votaron por él. Y a esa ley de los colegios electorales que le quita al pueblo la verdadera autoridad para elegir a su máximo representante político. Porque si hubiera sido por la mayoría, a mi modo de ver, esta desgracia trompiana nunca le hubiera acontecido al mundo. Muchas gracias.